Bueno, el día de hoy va a ser una clase bastante práctica y esperemos, pues, como en las anteriores oportunidades, que todos estemos dispuestos a escuchar y también en la medida que se pueda participar en el tema y la pregunta que él haga. También en esta oportunidad tenemos a la doctora Naico Coronado Salazar. Ella es juez del tercer juzgado unipersonal de Lima, delito de corrupción de funcionarios. Entonces, como ven, el día de hoy tenemos pues dos brillantes magistrados y también de nuestra Corte Superior de Lima. Siendo esto así y la hora ya avanzada, entonces, doctor Neira, el auditorio suyo, recibamos con fuerte aplauso al doctor Neira Flores, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctor González, doctora Naico, por su colaboración como panelista en esta exposición. Bien, vamos a hablar un poco de varias cosas porque se han programado 6 puntos a desarrollar en 1 hora, así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer en forma general, en todo caso, y más que nada identificando algunos problemas que ya se conocen, ¿no? Bien. Se ha programado conversar un poco de teoría del caso, examen directo, contraexamen, prueba material, examen y contraexamen de peritos, función del juez, dirección del debate e incidencia, fallo y razonamiento. Un poco ambicioso para en 1 hora trabajar todo esto, pero bueno, vamos a hacer lo que sea posible, lo que sea más didáctico. Vamos a ver eso, ¿ya? Permítanme un segundo nada más para organizar y contar con una información muy rápida. Ahora sí. Bueno, cuando hablamos de teoría del caso, la idea es que los que no la tenemos que hacer somos los jueces, porque la teoría del caso es una oferta de hechos a probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica. Entonces, la idea es que los fiscales y los defensores son los que obligatoriamente deben contar con ella, porque la idea es que en los procesos penales no hay que improvisar. Hay que proveerle al juez la información que el juez necesita para que el juez pueda resolver de la mejor manera, y para que esto sea así y de la más alta calidad, la idea es que los fiscales y los defensores, desde el comienzo del caso, cuenten con un plan, con una estrategia, o sea, tengan una visión, como cualquiera de nosotros en la vida. Lo que hace siempre es intentar saber a dónde quiere llegar para después establecer cuáles son los pasos que se tiene que dar para llegar a ese final. Por eso, cuando se habla de una teoría del caso, estamos haciéndolo de una brújula que nos va a conducir desde cualquier momento del proceso hasta el final y nos va a decir siempre qué cosa es lo que tenemos que realizar. Inicialmente, cuando uno la realiza o cuando la plantea, es como una hipótesis, es una respuesta tentativa a la solución del problema, y a partir de la acusación ya es única, hay que defenderla, y por lo tanto la idea es que tiene que ser coherente, y lo más importante que hay en un sistema de audiencia es el tema de la credibilidad. O sea, se entiende que entre dos teorías del caso, del fiscal y el defensor, el juez tiene que escoger una, y lo que va a hacer es escoger la que sea más creíble. Y esto a partir del sistema de valoración de la prueba, que es el de la sana crítica, con los 3 componentes: conocimientos científicos, conocimientos técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Creo que tanto los fiscales como los defensores, sobre todo, deben conocer el sistema de valoración de la prueba, de tal manera pues que, cumpliendo las 2 tareas de cualquier litigante, que son narrar y persuadir, puedan transmitir argumentaciones a los jueces y puedan demostrarle que las que están planteando sean mejores o son mejores que las de la otra parte. Por lo tanto, solo son los fiscales y los defensores los que tienen que contar con esta teoría del caso, porque los jueces no somos litigantes. Los jueces hacemos las audiencias, captamos la resolución y expedimos resoluciones orales y escritas. En todo caso, nosotros no tenemos funciones probatorias, los que las tienen son ambas partes, y solo tenemos nosotros la prueba de oficio, porque como en el modelo procesal que tenemos es un modelo cuyo origen es europeo continental, español, italiano, alemán,
Portugal, francés, los jueces estamos obligados a proveer justicia e intentar descubrir la verdad relativa. Nuestro sistema procesal no es adversarial, no es un sistema anglosajón, no es norteamericano, donde los jueces son árbitros, donde se trata de resolver conflictos sobre la base de la información que las partes le planteen y por lo tanto los jueces no actúan prueba de oficio. Esa es la gran diferencia entre un modelo y otro, y aunque cuando se habla del tema de litigación oral es totalmente vinculado a un sistema procesal anglosajón, hay que tener en cuenta que en el Código Procesal Penal peruano, para empezar, nunca vamos a encontrar el término litigación oral, tampoco el término teoría del caso, examen directo, contraexamen u objeciones, porque son términos que están en ese modelo procesal penal y además que son utilizados para jurado popular. En nuestro país no hay jurado popular, pero obviamente que aunque digamos que las fuentes del código son europeas continentales, en España, por citar un país, los abogados y los fiscales no improvisan, también cuentan con un plan, aunque allá le llaman estrategia del caso, con los mismos tres componentes, teoría jurídica, proposiciones fácticas y pruebas. Por lo tanto, creo que en eso habría que adecuar el tema de la litigación oral, en el sentido que se va a producir información para que los jueces sean los que expidan las resoluciones, autos o sentencias, y por lo tanto los casos no lo van a ganar los fiscales o abogados que sepan hablar o que sepan actuar, sino aquellos que produzcan la prueba, especialmente los del Ministerio Público que tienen la carga y que puedan lograr satisfacer esta valoración de la sana crítica. Y pondría un ejemplo para que ustedes lo aprecien mejor. ¿Qué pasaría si a mi persona, conjuntamente con un joven de unos 20 años, nos imputan un robo, con la agravante de ser en horas de la noche, pluralidad, uso de armas, en prejuicio de una chica de 20 años que tiene su enamorado, que es un alférez de la policía? Y entonces el cargo es que mi compañero de 20 años es la persona que empujó a la chica, le quitó la cartera y empezó a correr. Sin embargo, la persona que está conmigo nos ponemos de acuerdo para que la historia sea al revés. Y yo soy el que voy a sostener que empujé a la chica, le quité la cartera y fui a tal velocidad que el alférez de la policía, novio de la chica, no me pudo capturar. Y lo voy a decir en el tono de voz que estoy utilizando ahora, con la misma expresión corporal, creo que podría ser convincente, y si se midiera solamente la información que yo proveo, por eso tendría que ser creíble. Sin embargo, si vamos a analizar esa declaración que yo estoy prestando bajo un concepto o un análisis de regla de la experiencia y regla de la lógica, evidentemente que esto es inaceptable, y de eso se trata. O sea, cuando nosotros en la reforma procesal penal hemos puesto mucho énfasis en la oralidad, quizás nos hemos limitado a hablar que esta consiste principalmente en colocar de cara al juez a testigos y peritos para que estos escuchen, para que estos vean cómo se declaran, y hemos dejado de profundizar o de tomar en cuenta lo más importante de todo, y es que lo que se diga debe ser aprobado bajo el sistema de valoración de la sana crítica. Entonces, esta es una tarea que hoy día hay que tomarla y hay que hacerla, y entiendo yo que en su momento los jueces, cuando ponen una sentencia, cuando tienen que hacer la valoración de la prueba de cargo, de descargo, tienen que explicar por qué razón es que creen en una, por qué razón es que no creen en otra, siempre cumpliendo con las 6 condiciones que debe tener toda motivación de una sentencia fáctica, como son la completitud, suficiencia, coherencia, congruencia y razonabilidad, para no incurrir en patologías de la motivación, como son la inexistencia de motivación o motivación aparente, la falta de motivación interna del razonamiento, la deficiente motivación externa, la motivación insuficiente, la motivación sustancialmente incongruente, y también en determinados casos, especialmente cuando se va a aplicar penas privativas de libertad, que se haga una motivación que sea cualificada. Entonces, cuando el fiscal y el defensor hoy día elaboran una teoría del caso, deben tomar en cuenta esto. Deben tomar en cuenta que se van a dirigir a un juez y que el juez tiene que aplicar este sistema de valoración de la prueba, y por lo tanto, para que esta teoría del caso pueda ser
más convincente, hay métodos para poder elaborarlas, como son el método de lluvia de ideas, porque dos cabezas piensan mejor que uno y por lo tanto hay que consultarlo con abogados, hay que consultarlo también con estudiantes de Derecho que tienen mucha imaginación, mucha creatividad, pero también con personas comunes, con personas normales, porque estas personas van a aportar lo que llamamos la experiencia, que como acaban de escuchar, forma parte del sistema de valoración de la prueba con el que contamos. Entonces, esa es la idea. Si es que a las audiencias, los fiscales y los defensores tienen que ir a decirle a los jueces lo que los jueces necesitan escuchar para ganar el caso, esto no se puede improvisar y hay que contar con el mapa que yo les estoy indicando. Los jueces conocemos de leyes, los jueces conocemos de doctrina, conocemos de jurisprudencia, y si la brevedad de los alegatos es un manjar para nosotros, la capacidad de recesión que tenga el fiscal y el defensor es fundamental, y por lo tanto lo que normalmente los jueces no conocemos son los hechos concretos del caso, y eso es lo que el fiscal y el defensor tienen que plantearnos. Estoy hablando del 95% de casos, donde la discusión va a ser si se probaron los hechos o no. También van a haber casos en los cuales seguramente hay alguna discusión legal, doctrinaria, jurisprudencial, pero en el grueso ya está resuelto todo, no hay mucho problema. A nivel nacional son los mismos delitos que se producen y eso es lo que hay que establecer para saber si vamos a tomar con mucha profundidad los temas de dogmática o los temas de jurisprudencia, o si no, si de frente vamos a encontrar la teoría jurídica, a tratar de acortar las distancias, porque se entiende que las normas que están en la parte especial del Código Penal son abstractas y generales, no están hechas para un caso concreto, y el que tiene que acortar las distancias entre el caso y esas normas abstractas y generales de la parte especial del Código Penal es el fiscal, y el que tiene que evitar que eso sea así es el defensor. Ese es el juego del contradictorio que tenemos en este proceso, y el juez es el que se va a decidir de escoger la historia que sea mejor. Entonces, esta teoría del caso es el corazón del litigante. Nadie va a hacer algo que no esté en su teoría del caso. La idea es, como les repito, no improvisar, tener todo calculado de tal manera que podamos brindarle la mejor información a los jueces. Entonces, en esta teoría del caso vamos a establecer cuáles son los hechos que debemos de probar, con qué pruebas podríamos acreditarlo, y si se trata de prueba personal, testigos o peritos, entonces lo vamos a someter a lo que se llama un examen directo o a lo que también llaman un interrogatorio directo. La diferencia entre un interrogatorio directo y un examen directo estaría solamente en el contenido. Si les he dicho que esto tiene un origen anglosajón, pero que cuando lo vamos a utilizar es para jurado de jueces abogados, de jueces letrados, vamos a tomar mucho en cuenta eso, que lo que se va a exigir es el tema de la prueba, y entonces la idea es que una vez que escojamos a nuestros testigos, sepamos cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a examinar. También pensemos que los testigos pueden aportar o pueden participar de reconocimientos personales, de reconocimientos de objetos, y que no se van a limitar solo a dar respuesta a las preguntas que se hagan, y por lo tanto, si solo lo llamáramos interrogatorio, estaríamos restringiéndolo a esto, mientras que cuando utilizamos el término examen, también comprendería los reconocimientos que les acabo de indicar, y por lo tanto, sería un nombre que podía abarcar también eso. Cuando hablamos de examen directo, nos estamos refiriendo al que se va a practicar al testigo que acabamos de ofrecer. Y para que eso sea así, hay algunas recomendaciones que los abogados, los fiscales, dependiendo del caso, deben tomarla en cuenta. En primer lugar, cuando colocamos un testigo frente al juez, lo primero es hacer lo que se llama la acreditación. El Código Procesal Penal establece que los jueces somos los que tomamos las generales de ley. Sin embargo, van a haber algunos datos que seguramente el fiscal o el defensor, que lo que quiere es humanizar a los jueces con ese testigo, predisponerlos a que crean la historia que van a contar, necesitan conocer.
Por ejemplo, si yo fuera el fiscal y se tratase de un caso de libertad sexual, le preguntaría su nombre a la señora que hizo la denuncia, cómo se llama, Juana, cuál es su estado civil, divorciada, tiene hijos, sí, un par de hijos, qué edades tienen, 5 y 8 años, con quiénes vive, con ellos y también con mis padres, que son ancianos, usted a qué se dedica, trabajo de día, estudio en la noche derecho, y entonces imagínense ustedes, con esa sola información que es de una persona común y corriente en nuestro país que quiere progresar, el juez tiene claro ya que es una mujer excelente, o sea, a pesar de que es una mujer que no tiene marido, es una mujer que hace 2 cosas, trabaja, estudia y encima de mantener a sus hijos, mantiene a sus padres. ¿Qué podríamos lograr con eso? Seguramente el juez pensará, mirará al acusado y dirá, a pesar de que esta mujer es tan buena, mira lo que le hiciste, mirando al acusado. La idea entonces es sensibilizar a los jueces con la historia que se cuente y podría ser de un caso concreto, como también podría ser cuando se trata de un tema de acreditación, cuando es un testigo policía, ¿no? Al comienzo, porque tampoco es un tema que a los jueces nos guste mucho, especialmente a algunos, el tema de la acreditación, y hay que ser muy cuidadoso con esta información personal o profesional. En todo caso, no darla todo al inicio, quizás un poco y después en el interín de la declaración ir proveyendo más información para que mejore la credibilidad del testigo. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. ¿A qué se dedica? Soy policía. ¿En qué trabaja? Trabajo como prevención en las calles de Lima, atrapo a ladrones en flagrancia. ¿Qué tiene que ver con los hechos? Que estaba en la intersección de tal avenida cuando de pronto vi que una señora gritaba, ladrón, empezaba a corretearlo, fui detrás de ello, me tiré encima de él y logré reducirlo. ¿Qué más pasó? Bueno, inmediatamente lo que hice fue procedí a la incautación de la cartera, le di a conocer sus derechos y en ese momento utilicé una fuerza que sea proporcional para ponerle los grilletes. ¿Qué más hizo? Bueno, llamé a mi unidad policial para que inmediatamente venga con un patrullero y bueno, lo que hice fue un acta de incautación, le dije que tenía derecho a comunicarse con un abogado, le presté el teléfono y bueno, toda esta información. ¿Qué nos dice? Que este es un policía que conoce las normas del Código Procesal Penal, los derechos que tienen los imputados en diligencias preliminares, y seguro que ahí yo como fiscal podría preguntarle, escuché que le dio a conocer sus derechos, sí, porque una vez al mes voy a los cursos que hace la Corte Superior de Lima, la Comisión de Capacitación Penal sobre el Código Procesal Penal, y por lo tanto estoy informado. También le escuché que usted hizo un uso de la fuerza física proporcional. Me encantan los cursos de derechos humanos, la policía también lo hace, y bueno, y así, aprovechando que él me daba dando información para acreditar algunas proposiciones fácticas que yo ofrecí, voy soltando también información, logro como fiscal o como defensor, que lo que abona es a la credibilidad de esa persona. No se la voy a dar toda al comienzo porque los jueces seguramente van a exigir que se vaya de frente al punto para el cual yo lo traje. Tiene que ver entonces con el tema de acreditación del testigo por parte de quien lo trajo. Obviamente que cuando se trate del contraexamen, la otra parte lo que va a tratar de hacer es impugnar su credibilidad, destruir su verosimilitud por cuestiones físicas, por cuestiones mentales o por mendacidad. También cuando hablamos nosotros de los 10 mandamientos para el examen directo, recomendaciones que deben tomar en cuenta quienes practiquen esta clase con el testigo que han llevado, debe ser sencillo. Cuando decimos que debe ser sencillo, estamos hablando de preguntas que sean claras y respuestas que también lo sean para que la persona, el testigo, las entienda, pero sobre todo para quien va dirigida la información, que es el juez. Entonces es un caso de homicidio, yo soy el fiscal, la señora es una vecina de la persona, de la esposa de la víctima, que es la acusada en este caso, y le pregunto, escuché que dijo usted que mataron al acusado por mochador. Les preguntaría a ustedes si saben qué significa este término mochador. Este es un caso de Lambayeque. En Lambayeque se utiliza esa palabra dentro del vocabulario. Entonces, como yo estoy seguro que el juez no va a comprender, porque lo más probable es que la persona que es testigo hable en el vocabulario
que normalmente lo suele hacer, por más que inclusive pudiera yo tener algún contacto, que inclusive desde el modelo europeo continental es algo que estaría en cuestión. Entonces, la idea es que tendría que hacerle una repregunta, puede explicarle al juez qué significa el término mochador y seguramente que ahí la señora dirá que es cuando es infiel el marido a una mujer. Y por lo tanto ya el juez entenderá cuál fue la causa por la que la señora habría matado a su marido. Como ven, nosotros en cada departamento tenemos alguna peculiaridad en la comunicación y los jueces, especialmente cuando el tema del juez natural ya no existe, hoy es el juez predeterminado por la ley. Cuando el juez natural era lo que regía, los jueces tenían que ser de la localidad donde se producía el hecho delictivo porque conocían la idiosincrasia de las partes. Pero hoy día en Lima un juez del interior del país puede ser juez o un juez de Lima para por todo el Perú, o sea, depende de donde ganes una plaza directamente o indirectamente y llegas ahí y en todo caso si hay un requisito especial para ejercer tendrá que ser el del dialecto, el del idioma que se utilice y entonces ya no es un problema con ser un juez del mismo lugar de la localidad porque ahora los requisitos para ser juez lo establece el Código Procesal Penal, la Ley de Carrera Judicial y alguna jurisprudencia que hay. Entonces hay un cambio en este tema de lo que originalmente era el juez natural y por lo tanto la idea es que yo como fiscal o como defensor trabajo para que la información llegue al juez porque quien va a expedir el auto o sentencia que necesito para ganar mi caso es el juez. Y la comunicación por eso tiene que ser clara y directa. También es posible que los testigos, a propósito de las peculiaridades en las comunicaciones, usen jerga, ¿no? Tengan alguna forma de comunicación, especialmente, cualquiera puede ser testigo, basta que esté en el lugar donde se produzca un hecho delictivo, que perciba a través de cualquiera de sus sentidos y él será convocado como testigo. Y también en esos casos habría que hacer lo mismo, ¿no? O sea, él va a comunicarse con el vocabulario común y corriente y cuando nos demos cuenta que eso es probable que el juez no lo entienda, entonces tendríamos que hacerle una repregunta para que él aclare. Mucho se ha hablado de que está identificado el testigo, hay que preparar el testigo para antes de la audiencia, para que sepa sobre qué se le va a interrogar, que no son 10 mentiras para engañar al juez, sino es decirle exactamente cómo funciona un sistema de justicia. Y bueno, con cuidado, creo que eso estaría bien, en el sentido a que los testigos que normalmente participan en los casos, no hablo de los policías, no hablo de los habituales, van a tener solo 30 minutos en su vida como participantes de una audiencia. Por lo tanto, va a ser debut y despedida. Y la mayoría de gente cree que los procesos judiciales en nuestro país son como los ven las películas, que son norteamericanas en la televisión. Y eso no es así. Y por lo tanto sería interesante porque mucho influye el factor de los nervios. Uno viene a una sala de justicia o cuando uno va a dar su examen de abogado pasa eso, imagínense usted si viene a una sala de justicia, si es que eso no va a ser así y qué bueno fuera que viniera antes de su declaración ante ese juzgado, ese local, conozca al juez, porque hay jueces democráticos, hay jueces muy respetuosos, pero también pueden haber jueces autoritarios, hay jueces que son un poco renegones, no les gusta el modelo, o sea, como en toda profesión hay de todo. Y por lo tanto la idea sería preferible conocerlo antes de la audiencia para saber cuál es el método que tiene para hacer la audiencia, porque no tenemos un método que es uniforme. No sé si acá en Lima será así, los jueces son parejos, del primero al quinto juzgado, o cada juez tiene su propia peculiaridad, su propia interpretación de la norma, y entonces eso por eso no debe ser una sorpresa para el fiscal y defensor, y por lo tanto si el testigo viene antes, sabe dónde se va a sentar, conoce el tono de voz del juez o de la jueza, sabe si hace preguntas al final de que el fiscal o el defensor pregunta, porque quiere hacer preguntas aclaratorias, o de repente es un juez que cree que ese rol no lo puede hacer porque afecta su imparcialidad, a pesar de que legalmente es una obligación del juez, si no entiende algo, aclarar cualquier información, porque ya les he dicho, el juez no es árbitro, el juez tiene que proveer justicia, y por eso es que mientras la Fiscalía no nos dé la información al 100% para probar un hecho, tenemos en el Código Procesal Penal peruano, así está previsto que al final del juicio oral se debe practicar una inspección, una reconstrucción, previa discusión con las partes, y en todo caso
lo que se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. Esto es, si los jueces dudan de la autenticidad de una prueba que presente el fiscal o el defensor, entonces los jueces tienen la obligación de contar con esa información para tener seguridad en la decisión que vamos a tomar. Así es el decreto legislativo 957. Quizás en otros países no lo sea así, en Chile no lo es así, en Colombia no lo es así, pero mientras rija el decreto legislativo 957 con la previsión que les acabo de indicar, eso tendrá que ser así. Profesor Luis Ferraioli, de 70 años de edad, estuvo en mayo en nuestro país y nos dijo que un juez de un Estado social y democrático de derecho, como es nuestro país, debe cumplir con dos características: 100% sumisión a la ley, 100% sumisión a la ley y 100% desobediencia a lo ilegal. Y eso no es otra cosa que aplicar el principio de legalidad. Por supuesto que cuando sea necesario hay que utilizar los métodos de interpretación. Quizás no baste con la lectura de la disposición, sino haya que ver el tema histórico, sistemático, teleológico, principios, valores, impacto, análisis económico del derecho, y en función, utilizando dos o más de estos métodos, podamos saber exactamente cuál es la interpretación correcta de la ley. Entonces, testigo común utiliza jerga, ya sabemos lo que tenemos que hacer es, si fiscales o defensores, hacer preguntas, y si no lo hacen, y como juez llega alguna palabra, por ejemplo, hoy día en una audiencia en la Corte Suprema pidió un informe de hecho un imputado que le atribuían en Loreto haber ido a DHL para dejar unas encomiendas y después se descubrió que en el interior habría clorhidrato de cocaína. Y entonces un joven de más o menos 21 o 22 años de edad, que es de Trujillo, pero que estuvo en los 4 últimos meses allá en Loreto, y cuando va hoy día a la Suprema a hacer un informe de hecho, él espontáneamente dice que una persona que también era motocarrista le pidió, que lo conoció hace 4 meses, le pidió que llevara una merca a DHL. Y entonces algunos colegas miraron sorprendidos el lenguaje que utilizaba, y entonces claro, uno no debe tener prejuicios por el lenguaje, pero es probable, no creo que hayan desconocido lo que quiere significar ese término, pero como que es un término que puede predisponer y generar a una responsabilidad penal, porque es un término que normalmente se utiliza en un ambiente de personas que cometen delitos. Y entonces, imagínense qué delicado es el tema del lenguaje, que incluso podría significar un estereotipo y generar que algún juez se exceda y por lo tanto, por la forma como habla el imputado, crea que puede eso significar algún indicio de responsabilidad. Obviamente que esto sería arbitrario. Pero si yo soy fiscal o defensor, ¿para qué voy a permitir que esta persona se refiera en esos términos? Mejor, si soy su defensor, conversaré con él, y si lo escucho que él dice merca, le diré en todo caso que le diga al juez que le dio una encomienda para que la deje, y seguirá con su misma historia, que no conocía el contenido, que eso es lo que él planteaba, ¿no? Y que por eso él se identificó ahí con su nombre, con su dirección, y que ignoraba totalmente qué era lo que contenía. O sea, él estaba en un tema de que por lo tanto no era responsable de la comisión del delito. También en un examen directo, una recomendación cuando se hacen las preguntas es tener en cuenta la característica que ésta sea descriptiva. Cuando hablamos que sea descriptiva, estamos en que es necesario que llegue al juez información respecto al lugar de los hechos. Si hubo iluminación, las distancias entre donde estuvo el imputado, el agraviado, los testigos, sobre el tráfico de personas, si había muchas o pocas personas para la posibilidad de que hayan testigos, si cuando se produjeron los hechos hubo sonidos, o sea, supongamos que nos hurten o nos roben, nos quiten a la fuerza la cartera, la bolsa, probablemente, salvo que seamos mudos, vamos a gritar. Y por lo tanto, eso también entra dentro de la credibilidad que pueda tener el testigo, y con mayor razón, porque también hay que hacer preguntas sobre este tema, si es que uno, antes de los hechos, conoce el lugar donde se produjeron estos. O sea, el tema del conocimiento previo. O sea, este examen directo
cuando tiene que tratar de proveerse información descriptiva, debe contener información sobre esos puntos. También es interesante tener en cuenta que el litigante, el que hace el examen directo, es el que va a controlar la cantidad de preguntas y respuestas que se van a dar, y entonces acá todo va a estar en función a qué es lo que el testigo pudo percibir, y por lo tanto la idea va a ser que si yo traigo un testigo porque percibió 2 hechos, lo único que voy a hacer son preguntas respecto a esos 2 hechos. O sea, no voy a tener un cuestionario para los 10 testigos para preguntarle a los 10 lo mismo, porque cada testigo puede haber percibido cosas distintas, estaría haciéndole perder el tiempo al juez. Y entonces habría que ver eso, habría que ver si el caso se produjo en un solo lugar o se produjo en varios lugares. ¿Qué pasaría si es un caso de violación a la libertad sexual entre un profesor, por ejemplo, de una academia preuniversitaria de 22 años y una alumna de 17 años de edad que se conocen en la academia, que después casualmente se encuentran en una discoteca y de repente ambos deciden salir y terminan en la playa? Luego el profesor la deja en la casa y al día siguiente recibe una denuncia por parte de la madre por delito de violación a la libertad sexual porque considera que la relación fue no consentida. Y entonces ahí tenemos varios hechos. El hecho 1, el que se refiere a la relación en la academia preuniversitaria, el hecho 2 en la discoteca, el hecho 3 en la playa y el hecho 4 cuando fue seguramente a la clínica, al examen médico legal, y cada hecho debe ser objeto de pruebas respectivas. Y por lo tanto, si yo traigo un testigo para referirme al primer hecho, las preguntas solamente serán en relación a eso y así sucesivamente. Por lo tanto, no voy a tener un cuestionario para todos los testigos, porque obviamente no le podemos hacer perder tiempo a los jueces, y los jueces que hacemos las audiencias somos los responsables de eso. Por eso desde el comienzo, cuando se plantea en forma de alegato de apertura las teorías del caso, estamos atentos, más aún que con este modelo hasta el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha sacado un reglamento de formación de expedientes y por lo tanto también hay un cuaderno de debates para el juicio oral donde hay algunas piezas principales que nos permiten saber más o menos por dónde van a ir las teorías del caso dentro de los juicios. Y ahí aprovecho para tener cuidado con estos temas de contaminación, con estos temas de prejuicio, con que los jueces no debemos tomar conocimiento absolutamente de ninguna información antes de la audiencia previa o del juicio, porque hoy día esto se está convirtiendo en mitos, más bien es al contrario. Los jueces debemos contar con alguna información para evitar perder tiempo, hacer audiencias en casos que no corresponden, y me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando se trate de un pedido de tutela de derecho porque se está demorando demasiado las diligencias preliminares, o un pedido de tutela de derecho porque el fiscal no está actuando objetivamente y ha rechazado la actuación de un elemento de convicción, cuando cada uno de estos cuestionamientos tiene su propio procedimiento y por lo tanto si un juez lee el tenor del pedido escrito de tutela de derecho lo declararía inadmisible. Imagínense que un juez hoy día, después de 7 años y 4 meses de reforma en el Perú, lo que quiero decir que el código ya no es nuevo, tiene 7 años y 4 meses, será nuevo para los que no lo han leído, ¿no? Será nuevo para ellos, será nuevo para los que no tienen ninguna experiencia con el código, para los que no han leído ninguna doctrina ni ninguno de los acuerdos plenarios que hay en la Corte Suprema interpretando el código. Son 7 años y 4 meses que tiene la reforma en Perú, y acá en Lima ya tenemos 2 años y 8 meses más o menos de reforma, y por lo tanto la idea es que no somos calichines, no somos superstar, pero tampoco somos aprendices. Y por lo tanto, la idea es que sobre esa base hay que tener en cuenta que hay cualquier cantidad, 4 o 5 acuerdos plenarios penales de la Corte Suprema que habla de la obligación que el juez tiene de calificar la admisibilidad de los pedidos que son por escrito. Además, dígame dónde dice en el Código Procesal Penal que podemos ir a la oreja del juez y decirle, hay instalado un sistema de audiencias, hay oralidad. Por lo tanto, en la oreja del juez le digo, quiero una audiencia de prisión preventiva o quiero una audiencia de tutela de derecho. Cuando el código, ¿qué exige? Si son fiscales, que hagan un requerimiento escrito. Si son abogados defensores, que hagan una petición por escrito. ¿Por qué?
porque se entiende pues que tiene que ser de conocimiento de la otra parte, después del control de la admisibilidad, para que se prepare para la audiencia, en el caso que haya audiencia, porque también vamos a ver que hay casos en los cuales, primero, ni siquiera es necesario correrle traslado a la otra parte, porque haría ineficaz la medida, como sería una solicitud de detención preliminar. Hay casos como la confirmación de la incautación, que en todo caso el traslado es por escrito, o sea, se da la bilateralidad, va a haber contradicción, pero no tiene que haber audiencia. Claro, la regla general, artículo 8 del Código Procesal Penal, es que hay audiencia, entonces hay que ubicarse. Para eso también en la Corte Suprema tenemos un acuerdo plenario penal sobre escrituralidad, oralidad, que es del año 2011, donde se establecen cuáles son los 4 actos procesales que siempre tienen que ser en audiencia, siempre la resolución tiene que ser oral y los demás no lo son, y además no es un tema que se le haya ocurrido a la Corte Suprema, sino es haber revisado los artículos del Código Procesal Penal que establecen cuál es el procedimiento que corresponde a cada acto procesal, o sea, principio de legalidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la idea es, en todo caso, ¿qué garantiza que el juez, si la condición hoy, 7 años y 4 meses después que la reforma empezó, si la condición fuera que los jueces no sepamos nada del contenido del pedido escrito que hace el fiscal o defensor, ¿de qué depende la seguridad que eso sea así? Sería un tema subjetivo, depende solo del juez, porque ¿quién lo va a controlar? Hoy día eso está, como le digo, vetado, está la interpretación que corresponde, es la de los acuerdos plenarios, y por lo tanto, ¿por qué? Porque así lo establece la ley, artículo 16, 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 301A del Código de Procedimientos Penales del 40, y también el artículo respectivo del Código Procesal Penal 957, que prevé los plenos casatorios, que seguramente pronto se van a dar para temas con el Código Procesal Penal. Entonces, en el tema del examen directo hay que tener en cuenta este asunto del control del ritmo del directo, también el tema de los roles que el juez tiene siendo tercero imparcial. Después, o sea que si las preguntas que le estamos haciendo nosotros a nuestros testigos son preguntas que son productivas para nuestra teoría del caso, estamos acreditando un hecho, entonces el interrogatorio tiene que ser en cámara lenta, más preguntas para sacar más respuestas. Pero si hacemos preguntas que la persona que tiene que responderla nos responde de tal manera que no logramos acreditar ningún hecho, son irrelevantes, entonces tenemos que apurar el ritmo del interrogatorio o del examen directo para pasar a un punto que nos permita acreditar un hecho. En un examen directo, que es el que vamos a hacerle a nuestro testigo, está prohibido hacer preguntas que contengan la respuesta, que induzcan la respuesta, que orienten la respuesta, o sea, está prohibido hacer preguntas sugestivas. Las preguntas que se tienen que hacer son preguntas abiertas, estas se van a reconocer por la primera palabra con que empiezan, qué, cómo, cuándo, dónde, indique, exprese, detalle, narre, reflexione, cualquiera que sirva para que el testigo que tenemos al frente sea quien le provea la información al juez. No le vamos a preguntar a la señora Juana, díganos si el acusado que está sentado en ese lugar es la persona que le puso el cuchillo en el cuello y le sacó la billetera, porque Juana nos va a responder sí. Y con ese monosílabo, obviamente, los jueces no van a poder formar su convicción porque no van a conocer la forma de expresarse, tampoco la expresión corporal, y menos van a poder valorarlo conforme a la sana crítica, reglas de la experiencia y reglas de la lógica, y entonces estaríamos realmente trayendo por gusto al testigo si nosotros vamos a responder por el testigo. Entonces siempre las preguntas tienen que ser abiertas. Anunciar debilidades, sí, los testigos tienen algunos problemas, a veces han ingerido licor y a pesar de eso han percibido los hechos, y por lo tanto si es un tema que está dentro del caso, obviamente no vamos a poderlo ocultar, y entonces mejor hay que hacerle preguntas, ¿no? Como fiscal, ¿cómo se llama? Juana, puede decir que estuvo haciendo usted el día 9 a partir de las 8 de la noche. Bueno, salí del auditorio Carlos Zavala
avancé como 3 cuadras, estaba el bosque abierto y de repente mi amigo me dijo, vamos a conversar sobre la conferencia de Neira, ¿qué te parece? Magnífico, y entonces nada, ¿te parece bien con una Pilsen, con una Cristal, una negrita, con lo que tú quieras? Le dice la chica, siempre predispuesta al diálogo jurídico, y por lo tanto empiezan a conversar de estas cosas, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que va la chica ahora con la igualdad de armas, dice yo también quiero invitarte otra, y así va una, es una chica, la chica modelo, chica con billete, dispara igual que el macho, entonces por lo tanto, al final ya van en 10, son pequeñas nada más, así que son 10, serían 5, ¿no? Grandes, entonces 2,5 por cabeza. ¿Cómo está según la regla de la experiencia uno con 2,5 botellas por cabeza? ¿Todavía percibe o descansa como la señorita que está en primera fila? Ella estará con Cristal, con Pilsen, con una negrita, o está con una mala noche terrible, seguro. A ver si la filmas para que pase a la posteridad en todo el Poder Judicial. Entonces, claro, hay que ganarse un Oscar siempre, ¿no es cierto? Puede ser ese motivo también. Estamos coordinando acá con la administración para que los próximos expos de motivación en el Poder Judicial sean con algunos de ustedes que les gusta cerrar los ojos en los auditorios, porque dicen también que hay gente que cierra los ojos en las audiencias. Y yo siempre digo, porque la presunción de inocencia, igual que cuando los veo a ustedes cerrando los ojos, no están desconectados de mí, están filosofando, están meditando, están reflexionando, o sea, están conmigo siempre, estoy seguro de que eso es así, salvo que expidan algún sonido, ¿no? Si expiden algún sonido, mi concepto puede cambiar, ¿ok? Entonces tengan cuidado con los sonidos. Entonces, conclusión, obviamente, ahí viene la pregunta, ya, o sea que consumieron ustedes, por lo que me acaba de decir, 10 botellas chicas de cerveza Pilsen, la mejor que hay en el Perú. Objeción, dice la otra parte, no, la mejor es cusqueña. El juez dice no al lugar. Entonces, consumió 10. Claro, es el juego del contradictorio, ¿no? Entonces dice, 10 consumieron, sí, consumió. Y dígame, ¿a partir de ese momento pudo percibir algo? Sí, de pronto vino mi ex enamorado por detrás y lo agarró a golpes a este tipo por invitarme cerveza. Entonces, señora, ¿puede describir esa forma y circunstancias que se produjo la agresión a su compañero de auditorio de la noche del 10 de octubre? Sí, lo que pasa es que le dijo, ni siquiera ha pasado 3 meses y ya te estás metiendo con mi ex enamorada. Y agarró un golpe por la derecha, otro por la izquierda. Señora, o sea que a pesar de que consumió la mejor cerveza que hay en Perú, que es la Pilsen Callao, usted pudo percibir 2,5 botellas, a mí no me hace absolutamente nada. Quería continuar, pero como llegó el anterior, ya no pude, ¿no? Entonces, conclusión, se supone que ahí estoy anticipándome, ¿no?, al efecto adverso que tendría esto, que en abstracto podría ser débil, o sea, que por el hecho de haber ingerido licor podríamos decir que se ha afectado la percepción de la persona, pero que en este caso concreto, dada la gran capacidad de asimilación que tiene esta dama, no ha pasado nada y no la ha afectado. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, la idea es anticiparse a la otra parte en cuestionamientos que pueda haber por alguna debilidad, o también utilizar fortalezas que puede tener la persona del testigo, como una buena percepción durante un determinado tiempo, de tal manera que... Y además tenemos también un acuerdo plenario penal 2-2005 que nos habla del tema de la credibilidad de los testigos y por lo tanto, aparte de que pueda ser uniforme, que no hay un ánimo perverso de hacer una imputación falsa, creo que podríamos lograr que el juez le dé un alto peso a esta declaración. Escuchar la contestación del testigo tiene que ver, y si ustedes van a audiencias se habrán dado cuenta que hay fiscales o abogados que hacen preguntas pero que no miran y menos escuchan lo que el testigo responde. Entonces díganme qué provocación hace para que los jueces también escuchemos. Número 1, nuestra obligación es escuchar porque para eso nos pagan, pero también hay otro tema que es el siguiente. ¿Cómo sabes cuál es la próxima pregunta que vas a hacer si no estás mirando ni escuchando a la persona que está respondiendo? Y otra, ¿cómo sabes la credibilidad de la declaración que la persona está prestando y además mirándole la cara al juez para ver cómo va el tema de si la información que le está llegando hace que el juez esté recibiendo predispuesto
a tu teoría del caso, porque por más que el juez trate de no mover los músculos, de ser imparcial, de esa manera el juez también tiene sentimientos, el juez tiene un aspecto físico y por lo tanto en algún momento su atención puede ser así, o de repente también el juez está distraído, también podría ser, y por lo tanto le vuelves a hacer la pregunta y si el juez está distraído ni cuenta se va a dar, de repente la otra parte también está distraído, a ti lo que interesa es que la información llegue, ¿no? Obviamente, una condición fundamental que debe tener un juez es una buena capacidad física, para estar despierto todas las audiencias, para estar atento, para tener un bloque, una lactog y poder captar la información. O sea, los jueces tienen que saber hacer las audiencias, ¿no? Esa es la idea, estar atento y propiciar que eso sea así, ser cortés y ser respetuoso, ¿no? Porque si no, imagínense, la impresión que las partes se llevan de nosotros es muy mala. Entonces, escuchar la contestación del testigo. No voy a ir yo con 20 o 30 preguntas en un papel, arranco con la primera pregunta y por lo tanto el testigo dice lo que él piensa y de ahí continúo con la segunda pregunta, tercera pregunta, como si el testigo va a responder en función a mi cuestionario de preguntas, como si él tuviera así. O es que yo le hago una pregunta al testigo y si tengo 30 en el papel, el testigo me contesta la 1, la 5, la 19 y la 24. Y entonces, un ratito, señor juez, ¿cuál fue la 1? Creo que también la 4, no, la 8, la 9, ahorita juez, ahorita continúo, la 5, o sea, va a estar 5 minutos tratando de encontrar en mi cuestionario de 30 preguntas, ¿cuáles son las que le respondió? ¿El juez me lo va a tolerar? Obviamente que no. Por lo tanto, no es recomendable que uno, cuando tenga que hacer interrogatorios, cuente con tantas preguntas en un papel, en todo caso las puede agrupar por los temas más importantes que para los cuales ha traído el testigo, 4 o 5, y a partir de ahí, como uno conoce el caso, van a salir las subpreguntas en función a las respuestas que se vengan dando, ¿no? Por eso, escuchar la contestación del testigo es mirar, es estar atento a la respuesta y sobre esa base continuar con las siguientes interrogantes. Posición del fiscal o abogado, bueno, tenemos mesas en las salas de audiencia, sabemos que de ahí tenemos que hacer el uso de la palabra, dependerá de cómo el juez considere que tienes que hacer la locución, si te quieres parar y de repente te dicen tenga cuidado con la grabación, mejor sentado, jalas el micro como yo, lo pones en tu boca y hablas, total, no te vas a pelear con el juez, no, que Neira me dijo que era mejor hablar de pie para captar su atención, mira, no sé quién diablo será Neira, pero yo soy el juez. En litigación oral se recomienda, primera regla, no te pelees con el juez, no lo predispongas en contra. Claro, también ustedes me pueden decir, no, pero ¿cómo vamos a permitir que en la sala de audiencia haya un juez parcializado? O sea, hay que recusarlo. Acaba de estar conmigo un profesor joven de Puerto Rico, de más o menos unos 33 años, y entonces él ha estudiado historia, criminología y también derecho. Y es de Puerto Rico. Puerto Rico hasta 1898 fue colonia de España. O sea, su sistema procesal fue inquisitivo, igual que el nuestro, igual que el francés. Pero a partir de 1898 pasó a ser colonia de los Estados Unidos y hoy día es un territorio asociado a los Estados Unidos. Paga impuestos, pero no puede votar por el presidente de la República Norteamericana. ¿Cuántos años tiene el sistema acusatorio adversarial? 115 años. Entonces, cuando se habla de Colombia, 8 años de reforma, Chile, 13 años de reforma, Costa Rica, 20 años de reforma, ¿quién tiene más experiencia? Especialmente cuando hablan de un sistema acusatorio adversarial, los puertorriqueños. ¿Qué me dijo él? Me dijo, profesor Neira, la verdad es que yo salí de la universidad, para mí la justicia, la verdad, la imparcialidad de los jueces, la sentencia número tal de la Corte Suprema que la garantiza que ni en apariencia. Entonces, cuando mi primer maestro de práctica me dice, tú te vas a hacer cargo del caso, entonces yo le dije, la verdad no confío en este juez, tengo información negativa, este juez en Puerto Rico está predispuesto a favorecer a determinadas partes, hay que recusarlo, y la primera regla que me dijo mi maestro en mi carrera fue, jamás recuses a un juez porque declarar fundada en esta, pero acuérdate que en Estados Unidos y en Puerto Rico los jueces son designados por vida y por lo tanto los demás casos que tengas, el juez tiene buena memoria, tiene sentimientos y puede tener alguna predisposición en contra. Yo no digo que eso pueda pasar en nuestro país, porque estoy seguro que eso no es así, los jueces somos diferentes, somos más justos, somos más imparciales, somos más independientes, ¿no? Pero no es un tema subjetivo, es un tema que las partes tienen que apreciarlo objetiva y subjetivamente y tienen que ver eso. Para eso, inclusive, en la Corte Suprema, hace como 5 años, hemos sacado un acuerdo plenario penal
donde hemos dicho que no es suficiente que alguna parte nos plantee una queja en la OCMA o nos plantee un proceso constitucional para que nos puedan apartar del caso. O sea, objetivamente tienen que encontrar un motivo que establezca por qué no debemos estar en ese caso, porque las partes no tienen derecho de escoger al juez del caso. El Estado es el que tiene que designar, conforme a las reglas del juez predeterminado por la ley, quién va a ser el juez del caso. Entonces, cuando hablamos de estos temas de posición del fiscal o abogado, hay que tener en cuenta que los juicios o las audiencias previas no son para ganar Óscares, no son películas norteamericanas, sino son audiencias para proveer información, para que los jueces podamos tomar decisiones, y eso de que puedan salir caminando por las salas de audiencia, eso solamente es en el abogado del diablo, en cuestión de honor, pero en las audiencias del Perú hay mesa frente a los despachos de los jueces, hay micrófonos y por lo tanto hablas sentado o hablas de pie. ¿Ok? Lo demás no es necesario, porque si uno va a los Estados Unidos, Norteamérica o en Puerto Rico, se va a dar cuenta que igual frente al juez hay un par de mesas, en el medio hay un atril como el que está ahí, donde la parte se levanta y desde ahí se dirige al juez, interroga, y por lo tanto no es que la gente esté desfilando por la sala de audiencia. Acá tenemos problemas logísticos y además de eso, o sea, cables, los micrófonos son así, cargarlos es muy complicado, pero aparte de eso también hay un tema cultural. Nunca hemos visto que eso pase en el Perú, siempre los abogados han estado detrás, en el modelo antiguo, lateral, haciendo sus informes, y en el modelo nuevo frente a nosotros, y ya les he dicho, en nuestro país no van a ganar los casos los oradores, no van a ganar los casos los actores, van a ganar los casos los que presenten con la mejor teoría, y eso se va a lograr siempre que se haga atendiendo las reglas de la sana crítica, los temas de credibilidad. También en los temas de organización, que es otra recomendación, cuando se hace un examen directo, hay que tener en cuenta que si tenemos varios testigos, si son 5, por ejemplo, quizás 2 de ellos sean contundentes, tengan la mejor información, y por lo tanto la idea es que el orden en que deben declarar sí es importante. O sea, esto está probado. Casi las mismas, diría yo, conductas de los jueces son universales en todo el mundo, porque los jueces somos seres humanos, y por lo tanto, sea un modelo, sea otro, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que son comunes a la función judicial. Por lo tanto, los jueces no vamos a acordar más del primer testimonio, nos vamos a acordar más del último. Si tengo 5 testimonios y 2 buenos, pongo el primero contundente al comienzo, pongo el segundo contundente al final. Igual se va a tomar la declaración del segundo, del tercero, del cuarto testigo, porque me va a servir para acreditar algún hecho, aunque no sea de tanto peso como el primero o el quinto. Igual, si tengo que tomar alguna declaración, se entiende que las preguntas iniciales también van a ser preguntas que contengan información muy importante al caso, y las finales por el mismo motivo que acabamos de indicar, ¿no? Y bueno, después se supone que acá estamos hablando del interrogatorio que le hemos hecho a nuestro testigo, y después se entiende que vendría el tema del contraexamen. El contraexamen, entonces, es el examen que le va a hacer la otra parte para hacer un control de calidad, o sea, se dice que es la forma más eficaz para establecer la verdad, o testear la declaración que ha hecho este testigo, y la primera regla que se recomienda ahí es ser breve. Como ese testigo no es nuestro, no está predispuesto a responder nuestras preguntas, hay que ser breve. Segundo, igual que en el examen directo, las preguntas tienen que ser sencillas, o sea, preguntas claras y directas, respuestas claras y directas. Acá, a diferencia de lo anterior, como no es un testigo que haya venido a responder nuestras preguntas, y ahora en la ley 30.076 del 19 de agosto del 2013 ya reformó el artículo respectivo a los interrogatorios, donde se establece también que en el contrainterrogatorio se puede utilizar preguntas sugestivas. Por lo tanto, si no es tu testigo, si lo que quieres saber es si está diciendo o no la verdad, se autoriza a que se pueda hacer preguntas que contengan la respuesta, que induzcan la respuesta, que orienten la respuesta. Y las señoras, las señoritas, son expertas en contrainterrogatorios, o sea, imagínense ustedes que el viernes, o sea, mañana, han trabajado toda la semana intensamente, hasta altas horas de la noche, y quedaron con el enamorado, con el novio o con el esposo. Nos vemos a las 9, no te olvides, tenemos que irnos a celebrar este fin de semana. Tú sabes que la vida es solo una, nada más, y por lo tanto nos vamos al Brisa del Titicaca, o nos vamos acá a, ¿cómo se llama esta que queda en la Avenida del Ejército, doctor González? ¿Cómo está en su regla de la experiencia?
¿Cómo está? A la doctora Naico no le pregunto porque yo sé que es una persona que se dedica mucho al tema jurídico, pero el doctor González quizás me pueda ayudar en ese Sachún, ¿no? ¿Qué pasa, doctor González? No sé si va a calificar usted con su regla de la experiencia, Sachún se llama. Y entonces, el asunto es que a las 9 quedaron en encontrar, se sigue trabajando en el Carlos Zavala, ya son las 10, no llega nadie, son las 11, no llega nadie, menos mal que tengo 100 expedientes más para poner al día, son las 12, no llega nadie, son las 1, no llega nadie, decide llamar al 355-5555 y se va a su casa. Al día siguiente se aparece el tipo. ¿Qué va a decir? Mira, a última hora mi jefe trajo más trabajo. ¿Qué voy a hacer? Tú sabes que yo vivo de eso. Si no fuera por eso, no podríamos salir los fines de semana a los lugares que nos gusta a los dos. Pero tú sabes que lo primero que he hecho es venirme directamente acá, ni bien ha terminado el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el aliento con el que va a llegar a las 8 de la mañana a la casa de la señorita o de la señora? ¿Qué perfume va a usar? Johnny Walker, Bacchus y Johnson, en fin. Entonces el asunto es que la chica seguramente lo va a someter al contrainterrogatorio más intenso y seguramente le va a decir, nuevamente te quedaste trabajando con tu jefe este fin de semana, ¿es cierto? Seguro que has venido sin un real, ¿verdad? Me dices que es la última vez que la vas a hacer. O sea, cuando uno se quiere entrenar en contrainterrogatorio, simplemente tiene que hablar con su enamorada, con su novio, con su esposa, para que ella lo prepare, ¿no? Entonces, ya sabemos que solo preguntas sugestivas, hay que acorralar a la persona, hay que permitirle solo que conteste con monosílabos. Por favor, señoras, señoritas, instruyan a sus compañeros varones para que responda solo sí o no, cierto, no cierto, correcto, no correcto, porque si tú lo dejas hablar más, no ha venido a hablar a tu favor, ha venido a defender la historia de la otra parte. Solo preguntar lo que se sabe en la contestación, claro, si son 3 requisitos para poder participar con excelencia en un caso como fiscal o como defensor, entonces es fundamental contar con lo siguiente. Primera condición para proveer información del más alto nivel a un juez, conocer el caso. Segundo requisito, conocer el caso. Y tercer requisito, conocer el caso. El que no conoce el caso no tiene nada que hacer en el caso. Por lo tanto, cuando le hagas una pregunta al testigo de la otra parte, ya sabes que es para cuestionar su credibilidad y por eso, como has estudiado el caso, sabes exactamente qué le tienes que preguntar. Una quinta regla es escuchar la contestación, ya hablamos un poco sobre eso. La sexta, está bien que tú tengas que cuestionar la credibilidad de ese testigo, pero no vas a ir a la yugular del testigo a matarlo. Repito, no estamos en una película norteamericana, no es que con las grandes preguntas que le vas a hacer el testigo va a decir, sí, soy un mentiroso, nunca más lo voy a volver a hacer. Eso no liga. Por lo tanto, lo único que uno necesita es que el juez se dé cuenta que esta persona no está diciendo la verdad y por lo tanto, ahí terminó. El caso es el siguiente, se trata de una pareja de convivientes, porque ellos no necesitan ningún contrato para ser felices, tienen 30 años como tales, ya están en 50 años de edad más o menos, o sea, es la pareja ideal, modelo Lima, que casan para siempre o aceptan unirse para siempre hasta que la muerte los separe, ¿no? Yo siempre digo esto cuando salgo al interior del país todos los fines de semana, ojalá que ustedes sigan la misma fidelidad de lo que pasa en Lima. La gente se muere de envidia de cómo somos los limeños, pero bueno, por lo menos los que trabajamos en Lima también lo somos, aunque no seamos originales de Lima, ¿no? Por si acaso, para que nadie se pique si es de otro lugar, ¿no? Hay que acomodar siempre bien la historia. Entonces, el asunto está que acá la idea es que están acusando al novio por robo agravado. Entonces, lo que va a pasar acá es que la defensa agarra y presenta a la conviviente del novio, ¿no? La presenta para establecer que no se encontraba en ese lugar, sino en otro, ¿no? Señora, ¿cómo se llama? Juana, ¿qué estuvo haciendo usted tal día? Bueno, la verdad que mi conviviente, como todos los fines de semana, me dijo, hoy día es viernes, hoy día me toca, tenemos que salir a dar una vueltita, y me dijo unos vinitos, se fueron a tomar unos vinitos, unos anticuchos, y por ahí me dijo, ¿te acuerdas de hace 20 o 30 años? ¿Qué te parece si repetimos la historia? Conclusión, estuvimos toda la noche y llegamos a la casa a las 6, nuestros hijos casi nos matan, pero ¿qué vamos a hacer? Así es el amor. Terminó su interrogatorio, dice el señor fiscal, porque el que acaba de interrogar a la señora es el abogado defensor del acusado. O sea, ¿cuál es su historia? Que no pudo haber cometido el robo porque estuvo con su conviviente toda la noche. Entonces el señor fiscal le va a preguntar a la señora Juana,
Es cierto que usted tiene 30 años de convivencia con Pedro. Sí, señora Juana, también es verdad que usted quiere mucho a Pedro. Sí, señora Juana, ¿usted haría cualquier cosa por Pedro? Sí, no más preguntas, señor juez. Es que cuando el amor es puro así es, o sea, como dicen algunos fiscales o jueces, fluye, ¿no? Escuchan, miran y entonces el juez va a estar convencido que esa señora, pues, por amor mata, ¿ok? Entonces, no hay que ir a la yugular del testigo, no permitir que el testigo explique. Si estamos en un contraexamen y la idea es que no es nuestro testigo, la mejor manera es a través de preguntas que contengan la respuesta, preguntas que sean sugestivas. No repetir el examen directo, porque quien hizo el examen directo con preguntas abiertas es aquel que quería que el testigo se explaye para acreditar determinadas proposiciones fácticas, y si nosotros volvemos a hacer las mismas preguntas, nos estamos perjudicando porque está llegando doblemente información para acreditar la teoría del caso de la otra parte. Saber cuándo preguntar, saber cuándo terminar. En un contraexamen lo que se suele decir es que la mejor pregunta es la que no se hace, ¿no? La mejor pregunta es la que no se hace. También nos hablan acá de que conversemos un poco sobre el tema de prueba material, y bueno, acá la idea es la siguiente: como toda la información se va a incorporar a través de los testimonios, entonces supongamos que un policía llega al lugar de los hechos y entonces recolecta el cuerpo del delito. La idea es que eso se tiene que someter a la cadena de custodia y que ese cuerpo del delito sea el que se va a presentar en el juicio oral. Entonces, conclusión, el policía que ocupó el cuerpo del delito va a ser examinado en el juicio, va a hacer alusión que se encontró ese cuerpo del delito, y seguramente que el señor fiscal, como la prueba no habla por sí sola, le va a pedir autorización al juez y le va a decir si le puede mostrar un objeto. Le va a mostrar el objeto, y entonces ahí lo que va a pasar, ¿qué pasaría si es un periódico? El periódico obviamente está autoacreditado, supongamos que sea El Comercio, que sea La República. Es un hecho notorio y evidente que esos medios de comunicación existen en nuestro país. Pero también podría ser un cuchillo, podría ser un revólver, y el policía lo que tenga que hacer en este caso es ver si hizo alguna muestra de seguridad. O sea, tenía un punzón y por lo tanto marcó el cuchillo o marcó la pistola, y cuando se lo ponen a la vista ya describió previamente las características del cuchillo o del revólver, y dice que sí es porque incluso tiene sus siglas en tal lugar, y con eso esto está establecido, ¿no? Entonces, el tema de la prueba real o material tiene que ver con lo que es cuerpo del delito. Justo en esos temas está próximo a salir un acuerdo plenario penal de la Corte Suprema para establecer que en los casos en que haya defecto en estos procesos de cadena de custodia, entonces hay otras formas de poder acreditar que el cuerpo del delito se ocupó. Acabo de decirles dos, que es el tema de la autoacreditación, las muestras de seguridad, o también podría ser a través de testimonios o de pericias. O sea, no necesariamente porque haya problemas en el formato de las actas, alguna inobservancia de esto, vamos a sostener que el cuerpo del delito no estuvo ahí, sino además otra cosa. También hay que tener cuidado con utilizar un lenguaje norteamericano de evidencia. Nosotros y nuestro modelo, dije al comienzo de esta exposición, es europeo continental, tiene su propio lenguaje desde siempre, en el modelo antiguo, en el modelo nuevo de cuerpo del delito, y por supuesto que en Europa, así como en el sistema adversarial norteamericano se habla de cadena de custodia, también en Europa obviamente lo que se quiere es que aquel que se recolectó en el lugar de los hechos sea el que se presente en el juicio oral, y por lo tanto, además de la cadena de custodia, puede ser cualquiera de los otros 4 procedimientos para asegurar que eso es así. Y cuando se trata de examen y contraexamen de peritos, ahí viene un tema que es fundamental y les recomiendo. Primero, quisiera que ustedes sean honestos y cada uno se responda si es que saben quién es Michele Tarufo. Eso es lo más importante de todo. Si saben quién es Michele Tarufo, si saben quién es Jordi Nieva Ferrer, o Jordi Ferrer Beltrán, Jordi Nieva Fenol, si conocen a Diana Ramírez Carvajal, o sea, si Xavier Abeluch, Manuel Miranda Estrampes, o sea, gente que es experta en el tema de la prueba científica o la prueba técnica. Porque si eso no es así, estamos hablando además del tema de la sana crítica, especialmente en el conocimiento científico o técnico. O sea, hoy día no podemos decir que un informe que se llama pericia lo sea porque quien lo haga sea un funcionario público. Tampoco podemos decir que lo sea porque quien lo haga tenga 20 o 30 años haciéndolo,
porque puede ser 20 o 30 años equivocándose. ¿Qué nos garantiza porque lo hace tal persona tantos años sea bueno? Entonces, hoy el discurso, a partir de una sentencia de la Corte Suprema norteamericana de 1993, que es el caso Daubert versus Merrell, es que, y la Corte Suprema norteamericana así lo estableció, es que, en primer lugar, para que un informe que se llama pericia sea lo más fiable, es necesario poder establecer quién es el que ha indicado que es el método más racional. Si eso es así, si está exento de márgenes de error y por lo tanto en doctrina o en los colegios profesionales o en la ciencia, en la técnica, ¿quiénes son los que han hecho publicaciones al respecto que garanticen eso? Uno, o sea, en abstracto. Dos, que se haya utilizado ese método en otros casos anteriores y con qué resultados. Y por lo tanto, la idea es que hoy solamente se puede hablar de prueba científica o prueba técnica cuando se pueda demostrar que esto sea así, o sea que se ha seguido estrictamente esta clase de método, y estamos hablando de lo que hoy se llama epistemología. Lo que se dice es que los jueces hoy día, lo óptimo sería que contemos con un experto en metodología que nos pueda decir que la que utilizó, por ejemplo, el perito psicólogo, ¿qué dice los conocimientos especializados sobre esa materia? Que cuántas sesiones tiene que entrevistar el psicólogo a la chica que dice que ha sido víctima de un delito sexual, solo una vez, 20 minutos, qué clase de test hay que realizar, son 2 o 3, son espaciados, o es que por otro motivo que no sea el hecho de haber sido víctima de un delito sexual se puede llegar a la misma conclusión de estresor, porque la idea es que hoy los jueces no podemos condenar sobre la base de algo que se llama pericia, porque el policía dice que la firma es falsa, porque el policía dice que esa huella dactilar es de la persona imputada a pesar de que la niega. Si no, se tiene que saber exactamente si esto es fiable, si es controlable, porque si no, estamos acusando a alguien que no debemos acusar, estamos condenando a alguien que no debemos condenar, y la idea es que debemos estar seguros. Por lo tanto, hoy día, cuando hablamos del tema de la prueba científica o de la prueba técnica, tenemos que hacerlo a partir de las grandes obras del maestro italiano de 70 años de edad, Michele Tarufo, y de toda una dinastía de discípulos como son, le decía, Jordi Ferrer Beltrán, el español, Jordi Nieva Fenol, el español Manuel Miranda Estrampes. De por acá tenemos a Daniela Caglati, que es de Chile, tenemos a la profesora Diana Ramírez Carvajal de la Universidad de Medellín. Hay que entrar a internet, hay cualquier cantidad de publicaciones gratis. En España hay un instituto que se llama Derecho Probática, el director es Xavier Albel Luch, saca publicaciones permanentemente, y habría que decir un dato que es muy importante porque es un mito. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 2012, se ha publicado un trabajo de investigación de 1.200 páginas donde se dice que lo que se llama pericia grafotécnica no es científica. Lo que se llama pericia dactiloscópica no es científica. ¿Y qué quiero decir cuando eso es así? Que no es fiable. ¿Me entiende? Y entonces, ¿cuánta gente estamos mandando a la cárcel o la estamos condenando por uno u otro delito cuando no estamos seguros de que lo que se está diciendo como tal es por un error o también puede ser por un acto de corrupción? Y la idea es que los jueces no podemos actuar mecánicamente. Por lo tanto, la defensa debería oponerse, exigiendo que se demuestre si el método que se ha utilizado es el más racional para llegar a ese resultado y está exento de errores, o los jueces tendríamos que hacer esas preguntas cuando se trate de los debates o si no, en la etapa intermedia, cuando tengamos que averiguar si exige en el tema de las pericias que se refiera al conocimiento científico, técnico, sea las fuentes, etc., etc., y si no se cumple con ese requisito de las pericias, yo no lo admitiría si soy juez de la etapa intermedia. Entonces, como ven, hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Creo que en la hora y 15 minutos que ya vengo haciendo uso de la palabra, de alguna manera he podido tocar los 7 puntos que me ha encargado la comisión, que me ha honrado con estar esta tarde con todos ustedes, especialmente por que todos son de la Corte de Lima, o son jueces, son auxiliares, son de la Fiscalía, de la Procuraduría, y creo que todos somos reforma procesal penal, y que por lo tanto la idea es que continuemos con estos temas de capacitación, porque la única forma que la justicia penal mejore es que todos cada día aprendamos más y así logremos un proceso penal que encuentre un equilibrio entre garantías y eficiencia. Muchas gracias. Buenas tardes.
Interesante el tema del doctor Neira. Después de que la doctora Coronado haga uso de la palabra como panelista, va a haber un tiempo para que los oyentes que están en esta sede, así como los de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, si lo tienen a bien, hacer algunas preguntas, con todo gusto. También el tiempo apremia, entonces damos paso a la doctora. Un saludo, ¿me permite, para Huánuco? No sabía. Perdonen los amigos de Huánuco, no sabía que estaban ustedes, espero no haber hablado mal de Huánuco, creo que me he referido a otros distritos judiciales en esta oportunidad. Muy contento si estuvieron despiertos y estuvieron allá al otro lado, porque la verdad, no, estamos viendo el auditorio, ¿no? Ah, sí, está el señor presidente, está el doctor Castañeda, están dos colegas ahí, muchas gracias por su atención, ese abrazo caluroso, muy bien, muy bien. Vamos a empezar a hablar de los casos de Huánuco ya, porque usted sabe que es la ciudad blanca, que es Arequipa, y es la blanca ciudad también. Vamos a hablar también de los casos de narcotráfico, Corcona, ¿no? En Corcona, allí se hacen las intervenciones de muchos vehículos que vienen de los lugares que quedan por ahí, se hacen intervenciones, obviamente son casos de tráfico ilícito de drogas, y ahí se aplica mucho el tema de la sana crítica. Gracias, mi querido doctor González, perdone. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Entonces, ya sabe lo de Huánuco, ustedes atentos, si desean hacer una pregunta, con todo gusto. Ahora sí, la doctora Coronado Salazar nos va a dar algunas palabras. Gracias, buenas noches. Hemos escuchado atentamente todos lo señalado por el doctor Neira, solamente hacer algunas precisiones o acotaciones y al final unas preguntas al doctor Neira. Este tema de la litigación oral es bastante interesante y hay, como dice el doctor Neira, diversos mitos. Un primer mito que creemos que debe ser dejado de lado es que no necesariamente quien domina técnicas de litigación gana un juicio. Eso es algo certero, eso la práctica judicial nos lo ha enseñado, en tanto que no es suficiente dominar cómo contrainterrogar, cómo oralizar prueba documental, cómo utilizar declaración previa para evidenciar contradicción, entre otros, para ganar un juicio. En realidad, lo ideal es que las personas, los operadores, dominen las técnicas de litigación, manejen, las conozcan, para permitir una mejor forma de incorporación de la información a juicio. Si tenemos en cuenta que el juez, cuando resuelve un caso, no lee un expediente y solo resuelve en base a lo que se actúa en juicio, es decir, la prueba gestada en el propio juicio. A propósito de los temas mencionados por el doctor Neira, algunos apuntes que tenemos acá respecto a el tema de acreditación. Mencionaba el doctor Neira respecto a la acreditación. Alguna vez se nos preguntaba qué tanto peso tiene en desacreditación un testigo que se presenta a juicio y que a través de las preguntas del contrainterrogatorio da a conocer que efectivamente ha sido pues sancionado varias veces a nivel administrativo. ¿Qué peso probatorio tendría, por ejemplo, este tipo de personas al nivel de la sentencia? Entonces, digamos que esto es un tema de criterio, es un tema de valoración de la prueba respecto a si se han cumplido los fines del contrainterrogatorio, ¿no? Que son desacreditar testigo, desacreditar testimonio. Y si este testigo, por ejemplo, tiene varias sanciones administrativas por temas laborales, no necesariamente esto ya de por sí es un tema que lo desacredita respecto a los hechos que ha podido verificar y que declara en juicio. Salvo que se trate, pues evidentemente, un testigo donde, por ejemplo, se verifique que tiene un antecedente penal por falso testimonio en juicio. Ya el tema cambia y aún por más certero y detalloso y minucioso que sea el momento de hacer su deposición en juicio, hay que tomar con cierta prudencia lo que ha señalado por este antecedente penal, si es que el contrainterrogador hace su labor de evidenciar que efectivamente hay el riesgo de que ante un hecho similar, en el presente caso también está incurriendo en un testimonio falso. Respecto a un segundo punto sobre el conocimiento del juez, ¿no? Es cierto, la primera regla en litigación es conocer cómo es el juez que nos toca, que va a resolver el caso, ¿no? Tiene una línea garantista, tiene una línea legalista, es muy cerrado, es abierto, es principista,
es un tanto pues cerrado en sus decisiones. Es muy importante conocer al juez y, como segunda regla que siempre se enseña, nunca se discute con el juez, no porque sepa más, no porque sea el mejor, simplemente porque el rol que le toca es de decisión y lamentablemente en la aplicación del Código Procesal Penal al inicio todavía se ven esos resquicios, ¿no? A veces fiscales o abogados y que dicen, dejo constancia, señor juez, que usted está equivocado. Uno cuando escucha eso en una audiencia, internamente dice, le falta conocimiento de técnica, ¿no? En realidad, eso nunca se debe hacer en juicio. Un tercer punto mencionado sobre la prueba de oficio, este es un tema bastante discutible. Señalaba el doctor respecto a las preguntas aclaratorias. En suma, la actitud del juez ante la actividad probatoria. En unos 350 juicios llevados, solo una vez hemos practicado prueba de oficio. ¿Por qué? En un caso sumamente extremo, en el que dos señores por robo agravado habían, para la redundancia, asaltado a un taxista, se habían llevado su taxi y alegaban que lo habían hecho por el consumo de drogas, porque querían venderlo entre comillas para tener más dinero y consumir drogas. La pena solicitada 12 años, no había situaciones atenuantes y evidentemente la pena era muy alta y se verificaba en juicio que estas personas efectivamente eran pues drogodependientes por todas las preguntas y el colegiado que integramos en esta oportunidad en otro distrito judicial decidimos por excepción y única vez creo que en lo que habíamos ya de los 2 o 3 años que ejercíamos en aquel otro distrito judicial, prueba de oficio, que consistió en pedir una pericia psiquiátrica para verificar el tema de la drogodependencia y efectivamente uno tenía personalidad borderline con 3 intentos de suicidio frustrados y era pues un hombre al límite, ¿no?, en la vida y que había optado por el tema de asaltar para seguir consumiendo drogas y el otro señor de la misma manera. Entonces esto nos permitió imponer sanciones penales, por ejemplo, de medidas de seguridad incluso. Y respecto a las preguntas que debe o puede hacer el juez, en realidad el juez puede hacer preguntas, lo ideal es no hacerlas, ¿no?, desde la perspectiva del convencimiento que uno tiene de que esto es el rol de propiamente de las partes. Ahora, preguntas aclaratorias, la norma lo habilita, pero ¿de qué forma? Consideramos que, por ejemplo, si el testigo está diciendo, sí, yo estuve a las 9, y uno le puede decir, disculpe, señor testigo, ¿a las 9 de qué? ¿De la mañana? ¿De la noche, doctor? Ya. O estaba el 21 de julio y yo estaba en tal lugar. Señor testigo, ¿21 de julio de qué año? Del 2005, doctor. Ya. Son preguntas aclaratorias que no tienen mayor incidencia. Sin embargo, es diferente que el juez, aunque nos dan ganas, debemos decirlo, nos dan ganas de preguntar a veces aspectos que la Fiscalía o la Defensa no aborda, no podríamos hacerlo porque nos corremos el riesgo de que efectivamente alguien cuestione y nos diga, hey, se está inclinando la balanza, ¿por qué pregunta esto si esto debió preguntar el fiscal? O incluso, en casos muy extremos, pero nos han comentado qué ha pasado, ¿no? Objeto, señor juez, su pregunta. ¿Y quién va a resolver eso, no? Ciertamente es un tema que normalmente no lo hacemos, no preguntamos, no hacemos prueba de oficio, salvo excepciones, la ley lo permite, es cierto. Tampoco actos de investigación en una prueba nueva, señor juez, pedimos que usted oficie a tal entidad para que remitan tal información, etcétera, ¿no? Entonces, en lo general se trata, lo que se persigue es que cada operador cumpla su rol. Claro, alguien nos puede decir, oiga, pero ¿y la justicia? ¿Cómo pues no hacen esta prueba de oficio que es fundamental? Sí, pues, pero ¿quién es el tema de responsabilidad? ¿Del juez o del fiscal o del abogado defensor? Entonces, los que estamos convencidos de que es necesario que cada operador repotencie su función con responsabilidad, hoy saldrá absuelto tal persona en un primer caso, pero les aseguro que en la siguiente vez ese fiscal o ese abogado será muy diligente y muy responsable de evitar situaciones similares. De esta manera repotenciamos el sistema y hacemos que cada operador cumpla su rol. Obviamente la norma señala las excepciones, se pueden hacer, pero es un tema también de la práctica y de la línea que se sigue en la aplicación del código. Otro aspecto que también el doctor abordaba es respecto a la contaminación. Y acá surge una pregunta, doctor. ¿No cree usted que se otorga una mayor garantía, hay un mayor halo de garantismo cuando el juez no está imbuido sobre el caso
es la pregunta, ¿no? Al ingresar a juicio. Porque evidentemente, y nos ha pasado, cuando uno no sabe nada de los hechos, y menos revisa qué dijeron los testigos, qué pruebas hay, simplemente llega uno a juicio y escuchar a un fiscal que nos diga, señora juez, el acusado mató a su señora y la ahorcó en el baño, como nos pasó una vez, ¿no? Y uno va escribiendo y escucha, caramba, internamente, qué barbaridad, cómo le ha ahorcado a su señora. Y de pronto sale el abogado defensor y uno quiere escuchar qué dice el abogado defensor y el abogado defensor nos dice, señora juez, esto no ha sido un homicidio, un parricidio, ¿no? Esto ha sido un suicidio. La señora se metió al baño y se ahorcó. Y vamos a probar en juicio que no es así. Entonces, la perspectiva que uno recibe cuando escucha estos hechos sin conocimiento previo del caso es interesante. Y a partir de ello es en juicio que se va construyendo toda la información que se incorpora a través de los testigos, los peritos y la prueba documental y todo lo demás. Entonces, esa es una pregunta para el doctor respecto a la no contaminación. Y un último punto también abordado es respecto a las pericias, ¿no? Sí, acá hay bastantes dificultades en los temas técnicos respecto a las pericias, pero el nivel de control de las pericias, si es científica, no es científica, si es suficiente, si el método fue bien aplicado o no, consideramos que es o corresponde a las partes. Hemos tenido juicios excelentes, de operadores excelentes, donde peritos eximios han sido rebatidos totalmente a partir de literatura científica comparada o extranjera que no han sabido explicar y que han sido, pues, a través del contrainterrogador, peritos muy buenos, dejados como que no muy capaces, no muy eficientes, y ha permitido, en este caso, desacreditar al perito. Entonces, esto es un tema que corresponde propiamente al nivel de control de las partes, es decir, a más práctica, a más trabajo en los temas de litigación, consideramos que el sistema va a ir mejorando. Y a propósito del tema del contrainterrogatorio, doctor, y acá la segunda pregunta, en doctrina en el contrainterrogatorio solo debe preguntarse lo abordado en el interrogatorio directo. Sin embargo, en la práctica judicial y por un tema de prevalencia del derecho de defensa, se permite que el contrainterrogador no solamente aborde lo preguntado por el que interrogó de manera directa, sino también otros temas más. ¿Cuál es su opinión al respecto? Básicamente esos temas, doctor. Bien, gracias. Sí, claro, todas las que quieran. Entonces, no tengo nada que hacer hasta mañana. A las 8 entro a trabajar. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya hemos escuchado las dos preguntas de nuestra panelista. No sé si el público tenga alguna pregunta más para que el doctor también Neira pueda responder en su oportunidad, así como también a los amigos de Huánuco. Si hay alguna pregunta, también, claro, recordando que el día de hoy a las 8 tenemos un simulacro y que el día 18, como ven también está proyectado, tenemos el siguiente tema. Ojalá que puedan estar presentes en esta oportunidad y otros más. El tema también interesante. ¿Alguna pregunta? Si no es así, entonces pasamos a las respuestas de Huánuco. Parece que la exposición ha sido bastante clara, excepto algunas cositas más. Entonces, siendo esto así, doctor Neira, por favor, la respuesta. Muchas gracias. Claro. Hay varios comentarios, en todo caso me permiten a mí ampliar alguna información. Las partes no van a las audiencias a cambiarle la cultura de los jueces. La cultura son modos y hábitos que los jueces tenemos de hacer las audiencias. Las partes no solamente deben conocer el método que hacemos las audiencias, deben conocer la jurisprudencia que tenemos, de tal manera que cuando vayan a una audiencia, pues hagan todas sus argumentaciones y también invoquen esa jurisprudencia de tal manera que el juez sepa que en este caso, que es similar a otros que ha resuelto, obviamente igual razón, igual derecho, la decisión tiene que ser igual, si no, pues, lo que se está jugando es un prevaricato, porque los jueces no podemos hacer lo que nos da la gana, eso, ¿no? Y entonces, claro, es cierto, no necesariamente quien domina litigación oral va a ganar los casos, porque también el asunto es dentro del conocimiento de los jueces. Les voy a contar un caso real, con el modelo antiguo. Podría también ser con el modelo nuevo, porque se trata de un alegato final, entonces llega un abogado
al despacho del juez, un despacho del juez que es pequeño, hacer el alegato, un sumario, y entonces llega, es un estudio grande, es un superstar, es un abogado joven, llega con el procurador cargando el multimedia, la EC, el acto, todo lo mete como puede dentro de la oficina de la jueza, es una jueza dama, y entonces el asunto está que se para, saca su control remoto y diapositivas, no ha venido a la otra parte y empieza bla, 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 termina, pum, y piensa que la jueza lo va a aplaudir al final como si estuviera en una exposición, termina, se va, ya se imaginan cuánto tiempo tomó que meta todas las cosas dentro del juzgado, los expedientes al costado del juzgado, saca todo, viene el próximo abogado también de un estudio importante, un caso interesante, entra y lo primero que la jueza le dice, porque conoce al abogado, ¿qué le parece este abogado? O sea, no viene la otra parte, ¿qué le costó agarrar y decir, ¿sabe qué? Tengo un informe oral, me puedo tomar asiento para contarle mi caso? Mire todo lo que ha metido, cuánto se ha demorado, cuánto tiempo he perdido. Él venía también con los mismos equipos, pero cuando la jueza le plantea eso, lo que hace es decirle a la jueza, ¿puedo tomar asiento porque tengo un alegato, quiero contarle mi historia? Y entonces hace eso. Finalmente, ¿quién creen que gane el caso? ¿El que entra con la multimedia, utiliza varias dinámicas de comunicación, o el que comunica artesanalmente, como siempre, hablando directamente ante la jueza? Obviamente el que gana es el segundo, por lo tanto, eso hay que saber, a quién se dirige uno, si el juez va a recibir la comunicación de una forma o de otra, o sea, mientras no se estandarice eso, que es materialmente imposible, porque en todo el mundo es así, te nombran juez y cada juez se dispara como cree, entonces el asunto es que eso es fundamental. Claro que es mejor conocer las reglas para saber cuándo se van a aplicar, cuándo no se van a aplicar, pero lo más importante para ganar un caso es conocer el caso y tener la razón y saber armarlo, de tal manera que de esa forma se pueda lograr que el juez pueda expedir la resolución que corresponde. En el tema de la acreditación, les voy a contar un caso que yo tuve acá en la sala penal de Lurigancho hace como el 2002, me acuerdo, cuando estuve en la segunda sala de reos en cárcel, estábamos en un juicio oral. Ustedes que conocen la sala de audiencia de Lurigancho saben cómo es, ¿no? Las gradas de cemento, 4 o 5 filas ahí, los barrotes, uno sentado al frente, y entonces suben todos los acusados del día a mirar los juicios de los otros, y entonces era un caso de robo agravado, cuando de pronto se trata de un tipo que estaba por ese delito, y ustedes lo ven, conocen ustedes Larcomar, ¿no? Saben que hace como un año, 2 años han abierto un espacio de tiendas de ropa maravillosa, no sé cómo se dice cuando la ropa es tan fina, pero también lo han abierto acá en el Jockey Plaza, ¿no? Larcomar, y en Jockey Plaza, ¿cómo se fashion, ¿no? Ese sector. Ustedes ven a la persona que está acusada por robo agravado con un buzo y unas zapatillas que eran fashion, que era lo máximo, era nice, y por lo tanto había un juez envidioso ahí medio robusto que decía, ¿dónde habrá comprado ese buzo y las zapatillas? ¿Habrá para mi talla también? Y entonces, porque se supone que la fiscalía lo empieza a interrogar y le pregunta, ¿y en qué trabaja? Bueno, la verdad, cuando se produjeron los hechos, vendía caramelos, o sea, por la calle compraba una bolsa y vendía caramelos. ¿Y hoy qué hace? Bueno, hasta eso fue al comienzo, después ya cambié de giro porque ya me dediqué a ser llenador de carros. Justo llenaba carros en el lugar donde me atraparon, porque la gente dice que yo acababa de robar una billetera, y falso, no, lo que pasa es que está a 2 cuadras, quedaba ahí el puesto de los micros, y yo gano 10 centavos por cada carro que llena. Entonces la pregunta es, claro, yo sé, tenemos que motivar las sentencias, pero en todos los cursos que se hace de argumentación siempre se dice que hay una zona gris, que es tenue, donde ahí es muy difícil evitar la subjetividad de un juez, y la pregunta es, este señor que es acusado está diciendo que es una persona honesta, que trabaja en un trabajo modesto pero lícito, que gana poco, y la pregunta es, con lo poco que gana, con mujer, con 5 hijos, ¿puede comprarse un buzo de esas condiciones, o es que se lo ha encontrado en la calle? ¿Cómo es que lo ha obtenido? ¿Me entienden? O sea, si es que esa impresión que se produce es algo que es neutro o no. No estamos en un sistema de jurado popular, pero los jueces profesionales tampoco somos ciegos. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Y por lo tanto, creo yo que hay que conocer a los jueces para ver estos temas también de credibilidad, y si la vestimenta puede influir en algo ante jueces profesionales. Ante jurados populares, obviamente que influye mucho, pero si ante jueces profesionales puede ser esto también. Entonces, también les decía que las partes van a las audiencias no a cambiar la cultura del juez, porque las partes no van a llegar y le van a decir al juez, la verdad, he ido a muchos juzgados de reforma procesal penal y usted, juez, no hace nada de lo que hacen esos jueces. Y entonces, ¿se imaginan ustedes qué es lo que el juez va a hacer si eso es así?
¿no? Entonces, la idea es que uno no va a cambiar los modos y hábitos. En todo caso, hay oficinas de control para esto, hay Consejo Nacional en la magistratura, y lo peor que puede pasar es que este mal no dure más de 7 años. Después vendrán mejores jueces, seguro. Pero mientras tanto, tú tienes que ir litigando con este juez, conociendo su método de hacer la audiencia, conociendo su jurisprudencia. En algún momento cambiará, pero por ahora ese es el juez. Así como los partidos de fútbol, hay árbitros buenos, hay árbitros malos. En los juzgados hay que conocer al juez para saber a qué atenerse. No, en el tema de la prueba de oficio está claro, yo me baso en la ley, es lo que dice el Código Procesal Penal, que hay que tener cuidado, obviamente tiene límites, si no se afecta el tema de la parcialidad. Ya dije yo, los jueces proveen justicia, claro, ojalá que los jueces en las audiencias, ¿podemos hacer algo de pedagogía? Seguramente sí, pero ¿qué si el fiscal no cambia para el próximo caso? No pregunto y absuelvo. O sea, también tengo que tener en cuenta ese tema, ¿no? O sea, el modelo, ¿cuál es el modelo que tenemos? El anterior y el código nuevo parte de lo mismo, pero con cuidado, hay que ser prudentes. Hay jueces que pueden abusar de esto, especialmente los que están muy arraigados con el modelo inquisitivo, no cumplan con la ley y sean abusivos, ¿no? Entonces eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. Después, garantiza imparcialidad, que el juez no conozca el caso. Bueno, hay casos en que es imposible no conocerlo. A ver, les voy a plantear esto y me van a decir si es un ejercicio académico o es algo que ustedes lo conocen. O sea, estamos acá hablando de una señorita que estudia Derecho, que dicen que ha matado a su madre, que por amor, que tenía el enamorado, que le indujo a que eso sea así, que buscó un tercero para que mate a la mamá, tenía mucho dinero y entonces el asunto está, que ese es el caso. La pregunta es, ¿estoy hablando de un caso de laboratorio o estoy hablando de un caso real? ¿O quieren que les hable de otro caso de repente? Les puedo hablar del caso de una señora que es cantante folclórica, que estaba enamorada de otra cantante folclórica y que dicen que utilizó un tercero para producirle la muerte. La pregunta es, ¿estoy hablando de un caso de laboratorio o es un caso real? ¿Habrá algún juez en el Perú que antes del juicio no haya sabido de este caso, antes de la instrucción? Si son casos mediáticos, entonces tendría que traer un juez ecuatoriano, un juez colombiano, un juez de otro país para que no conozca el caso. O sea, creo que ahí hay que tener cuidado con el tema de la imparcialidad. Sí, obviamente, yo creo que en la medida que, si estamos hablando de un juicio oral, es mejor que el juez forme su convicción a través de esto, pero a veces es materialmente imposible evitar que el juez tome un conocimiento y por lo tanto puede resultar hasta subjetivo que eso sea así, porque también pueden haber jueces que sean deshonestos, o sea, jueces que digan, yo no tengo destrezas y habilidades para captar información en la audiencia, para ir conduciéndola, para poner la sentencia, mejor antes del juicio me consigo toda la carpeta completa, empiezo a revisarla y bueno, puede haber un fiscal, como quiere ganar el caso, le dé la carpeta y le dice, si necesita alguna información también se la doy fuera de audiencia. Mientras que la defensa no tiene esa posibilidad. Digo que puede haber, digo en abstracto, no digo en un caso concreto, pero la idea es garantizar la imparcialidad al máximo, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que digo que incluso en los sistemas que son adversariales, me acuerdo mucho de mi profesor Julio Fontanet Maldonado, magnífico profesor, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que fue quien me formó hace 11 años en litigación oral, y nos decía lo siguiente: allá en Puerto Rico también hay órganos colegiados que hacen juicio y por lo tanto todos sabían, en Puerto Rico, donde hay más de 100 años de sistema acusatorio adversarial, que el juez leía el caso antes del juicio, cuando se supone que ahí no hay ni prueba de oficio. ¿Pero por qué leía el caso antes del juicio? Porque decía, de repente me va mal, no capto la información, no sé qué voy a decir cuando tenga que poner la resolución, y entonces el juez, el abogado, lo que ya conocía al juez, porque todo el mundo sabe fuera de la sala de audiencia si el juez es imparcial o no es imparcial. En su alegato le decía al juez, juez, yo sé que este caso parece, pero le voy a demostrar en el juicio oral que eso no es así. O sea, ¿qué le está diciendo? Ya sé que estás recontra contaminado, que has leído el caso, que te has informado por todos lados y que seguramente tienes un proyecto de sentencia condenatoria antes de empezar el juicio, pero vas a ver lo que va a pasar en este juicio oral. ¿Me entienden? O sea, una forma elegante, inteligente de decirle al juez también hay otra posibilidad de poderlo demostrar. O sea, los manuales de Derecho Procesal Penal, de litigación oral,
garantizan el tema de la imparcialidad. Yo también hablo mucho de que hay que formar nuestra convicción sobre la base de la información que se produzca, pero también somos seres humanos y conocemos problemas que se han presentado en la reforma procesal penal, y la idea es cómo hacemos para evitar que estos problemas produzcan parcialización en la justicia, ¿no? Y bueno, creo que eso es interesante. Ahora, en el tema de controlar el método, ahí sí yo creo que hay que tener cuidado, y les voy a contar un caso real que es el siguiente. Este es un muchacho que hace como unos 8 años fue declarado fatuo en un juzgado civil, o sea, interdicto, y le encargó a su madre la custodia. O sea, su madre es divorciada, de tener unos 65 años, tiene una situación económica buena, y entonces tuvo la mala suerte de tener un hijo de unos 22, 23 años, pero drogadicto. Y entonces el tema es que el chico se le escapa, y ¿qué hace? Encuentra a alguien y le pide dinero. Pero si ven al chico, el chico mide 1,80 m, es rubio, ojos celestes, pero está tan deteriorado por el tema de droga que su propia presencia es una amenaza y piensan que lo puede agredir a uno, y entonces su modalidad es, encuentra a cualquiera y le dice dame un sol, y si es una chica, dame un beso en la mejilla. Entonces, en el primer caso, en Lima, casos de la Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima, le abrieron un caso por robo, y el asunto está que en el juicio oral los peritos psiquiatras, los médicos legistas dijeron que era inimputable. Se le cortó el proceso, artículo 18 del Código Antiguo, y llegó a nuestra sala, a la permanente de la Suprema, hace un par de años, me acuerdo, el 2011, otra imputación que le hacían a esta persona, también por robo agravado, y en este caso la víctima tenía 12 años de edad. En Miraflores, por el Parque del Amor, la niña estaba caminando, se le escapó una vez más a la mamá este muchacho, la encontró a la niña, le dijo dame un sol, dame un besito, la niña le dio el besito en la mejilla, le dio el sol, se fue corriendo, y al rato apareció el papá de la chica que era marino, el abuelo de la chica que era marino, lo masacraron al muchacho y lo denunciaron por robo agravado. Apareció a 100 metros del lugar de los hechos un cuchillo de la naval, y entonces era con uso de arma blanca el cargo. Conclusión, al juicio oral fue un mentado perito psiquiatra del departamento médico que tenemos, que dijo que al momento de los hechos pudo apreciar el carácter delictuoso de estos, y por lo tanto era imputable. Quizás tendría alguna restricción, pero que igual era imputable. Y la Corte Superior de Lima lo condenó a 8 años de pena privativa de libertad hace 2 años. Ese caso llega a la Corte Suprema, y yo era el ponente, se lo planteo a Villestate. Villestate tiene una ventaja, aparte de ser abogado, también es psicólogo y ha sido profesor principal de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y él al tiro me dijo a mí, imposible, una persona que en un juzgado de familia ha sido declarado fatuo, interdicto, posteriormente en un juzgado penal ha sido declarado por tales médicos psiquiatras inimputable, ¿cómo se va a curar si la enfermedad que tiene es tal? Y lo hace imposible. Conclusión, hubo un grave error judicial. Entonces díganme ustedes, ¿por qué fue el médico psiquiatra? Porque la Fiscalía ofreció que vaya para cuestionar eso. El abogado defensor de la persona acusada no estaba en condiciones de cuestionar eso. Y por último, así está en condiciones, ¿quién es el que decide cuál es el valor que se le va a dar a esta información? Van a ser los jueces. Entonces creo yo que si la función principal de un juez es el principio de legalidad, y la expresión máxima de esta es la Constitución política del Estado, y un derecho sustancial es el derecho a la presunción de inocencia, y que se desvirtúe con prueba suficiente, y que no hay responsabilidad objetiva, entonces hay que ver la culpabilidad de la persona que se le atribuye el delito, y en esos términos creo yo que como juez de un juicio, si la defensa no hace preguntas, mi obligación sería hacer las preguntas para ver el tema de la controlabilidad del grado de acierto de esa pericia, para saber si lo voy a tomar en cuenta o no. Y entonces ahí creo que es el tema de la justicia de la cual estoy hablando, y por una mala defensa creo que no haya testeado esta información no es que yo le voy a dar más peso. En todo caso tengo la obligación como juez de saber cuál es el que tiene, y para eso puedo hacer algunas preguntas. Entonces, ahí creo yo que hay que ubicarse bien, y obviamente lo que tenemos que hacer a partir de ahora es capacitarnos en todo el tema de la prueba científica, el tema
de los conocimientos técnicos, empezar a ver los 5 criterios que hay, y les recomiendo un libro, es un libro muy delgado que lo ha sacado el jurista, un libro verdecito que debe estar entre 20, 30 soles, que el profesor Manuel Miranda Estrampes publica sobre 5 ponencias. Justo la 5ª ponencia, yo lo he estado leyendo estos 4 días que hemos estado feriados por segunda vez, es maravilloso el libro, es muy breve, no tiene más de 100 páginas, cada ponencia son de 20, y la 5ª o la 4ª tiene que ver con el tema de la prueba científica y los altos estándares de calidad. Entonces, a partir de esa lectura y con más tiempo, lean al maestro Tarufo y a los otros autores que se le ha dictado. Ustedes en la bibliografía que cita el profesor Miranda Estrampes van a ver que por cada ponencia que no tiene más de 20 páginas, pues lo pone 20, 30 autores que él ha leído para hacer cada ponencia, y por lo tanto es un material maravilloso y que nos puede ser muy útil para entrar con brevedad pero con profundidad a esta clase de temas y ayudarnos a ser mejores fiscales, defensores, y en su oportunidad también en la sentencia para poder fundamentar por qué le vamos a dar más o menos peso a esa pericia. Ojalá yo también quisiera algún día que no tenga necesidad de actuar prueba de oficio, pero ese día será cuando la Fiscalía me dé la prueba al 100%. Mientras tanto, yo como juez tengo que cumplir con la ley, en la ley está qué es lo que yo puedo hacer dentro de la prueba de oficio, el tema es que no me exceda. Si se excede y hay parcialidad, el agravio ¿cuál va a ser? Justamente la afectación al tema de la imparcialidad, me iré a la segunda instancia o me iré en casación por infracción a esa garantía, y bueno, la idea es que es complicado, ¿no? Porque una cosa es explicarlo en abstracto y otro en el caso concreto, hay jueces que no lo entienden y que por lo tanto, por ese afán de proveer justicia, lo que pueden hacer más bien es perjudicar el caso. El artículo 150 del Código Procesal Penal habla del principio de trascendencia, el 149 de las nulidades, y obviamente un juez que se exceda va a incurrir en esta causal y el caso se puede caer. O sea, es un tema delicado, ¿no? Pero creo yo que hay que ir viendo caso por caso cuando es conveniente este tema de la prueba de oficio, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a las notas interesantes que la doctora Naico me ha planteado. Me parece maravilloso siempre que hay un panel, especialmente de una persona que conoce la reforma, que sabe tanto de estas cosas y que así también me permite ampliar más lo que yo originalmente pueda haber dicho, porque obviamente es difícil poder decir todas las cosas que uno quiere decir en estos espacios, pero con un buen sparring al otro lado hace que uno pueda completar y decir más cosas. Solo con ese ánimo es que he intentado dar respuesta, doctora Naico. Gracias, doctor González. Muchas gracias a ustedes, doctores. Bueno, en mi caso, como integrante de la Comisión de Capacitación del Área Penal, para mí es un placer entregar este certificado, otorgado por el doctor Iván Saqueiros, presidente de Corte de Lima, el doctor Aldo Figueroa, presidente de la Comisión de Capacitación del Área Penal, y el doctor Elder Domingo Aro. Doctor José Neira, muchas gracias por su exposición y un diploma, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, siendo así, damos por concluido este certamen y invitarnos para la próxima que se va a desarrollar el viernes 18 de octubre. Muchas gracias por su presencia y su paciencia. Gracias.